Profesora, muy buenos días. Ya nos ha hecho, vamos a grabar su punto final, que es sobre esos temas que usted nos ha enseñado y el cual yo lo voy a hacer con el compañero Gustavo. Y el cual a ver que los temas que nos han tocado son temas muy importantes para nosotros aprenderlo, porque nos va a servir mucho, ya que somos unos futuros docentes. Y al cual voy a comenzar hablando sobre la educación china. La educación china se basó mayormente en la tradición y el tradicionalismo, ¿no? La tradición es que ellos siempre dice guardaban sus costumbres de su país, sus culturas, nunca lo cambiaban por nada. Y el tradicionalismo dice que era que ellos se basaban a las cosas antiguas de lo que los antepasados habían dejado y siempre lo tenían presente, nunca olvidaban porque eso les sirvió mucho. También uno de los autores importantes que la cultura china sabemos que es Confucio, al cual Confucio siempre se basó en la universalización de que la educación debe ser gratis para todos, sin base que sea pobre o rico. Y uno también de los factores importantes de ese autor dice que la sociedad era un factor negativo para él, no, la sociedad nunca debe existir, por eso que China siempre ahora es un país desarrollado, donde para ello no existe la sociedad, el tiempo lo toman todo, no desperdician su tiempo y por eso ahora vemos que China es un país, una potencia mundial. Ahora voy a hablar sobre el humanismo alemán. El humanismo alemán es muy importante porque, bueno, y hablando del humanismo alemán, ya sabemos que nos ha dejado un trascendente, un legado muy importante, ¿no? Que hasta el día de hoy nos ha servido mucho, como es leer y escribir, nos hace más cultos al ser humano, ¿no? Uno de los factores muy importantes, y en el que también se basa el aprendizaje de nuestros niños y niñas, que no debe ser por medio del castigo, sino por el niño, por el juego de descubrimiento, ¿no? Según el señor autor Rotterdam, en la cual nos decía que el niño decía que para solucionar los problemas debe ser de una manera pacífica y no de una manera estar ahí haciendo problemas, de repente alegando, ¿no? Y bueno, y dar una mejor solución, dar una solución tranquila sin necesidad de estar ahí peleando. Bueno, y lo cual este autor, el señor Rotterdam, el cual siempre vivía con discrepancia con el señor Lutero. Creo que el humanismo alemán es un tema muy importante que se ha dejado hasta el día de hoy, ¿no? Y eso siempre se debe llevar, ¿no? Y ponerlo en práctica cada día, como leer y escribir sin necesidad del castigo. Vamos a hablar del humanismo italiano. El italiano fue un movimiento literario, cultural, artístico y ideológico. Bueno, se caracterizó, dice, por el estudio sistemático. Bueno, el estudio sistemático se basó en que el alumno siempre debía realizar por medio de la práctica, la ecuación, y también se fue en oposición con la filosofía escolástica, ¿no? Escolástica significa que era la fe en Dios, ¿no? Siempre no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, y esta educación y este humanismo alemán nos enseña también afirma que los seres humanos tienen el derecho de ser responsables y dar sentido y forma sus propias vidas, ¿no? Creo un tema muy importante para nosotros y que siempre cada tema de esto nos deja un legado muy responsable para nosotros poder realizarlo, ¿no? Ahora vamos a dar sobre la educación y la cultura griega, ¿no? Principalmente comienza en la misma Grecia, por lo tanto está hablando de la cultura cretense y estaba ubicado en el Mediterráneo oriental y llegó a alcanzar un alto grado de desarrollo. Bueno, en ella se hablaba que los padres tenían los deberes, entre otras cosas, enseñar a leer y a nadar a sus hijos, ¿no? Un factor muy importante de esto, y que en ella se hablaba también sobre los deberes y también se habla sobre Esparta prioriza la educación militar, mientras que Atenas basaba en el aprendizaje de la educación filosófica e intelectual, también un factor muy importante acá en esta educación Grecia. Bueno, y en mi opinión yo creo que se refiere a las culturas que son guardadas prácticamente y que se dan en generación en generación. En algunas cosas esas tradiciones cambian a su mejor forma, de su mejoramiento según los años, ¿no? Creo que también muy importante y lo veo muy interesante, ¿no? Hasta el día de hoy. Y también por eso acá tenemos algunos conceptos, ¿no? Donde la educación, la definición de la educación griega, ¿no? Como dice que es el proceso que consiste en fomentar el desarrollo de todas las posiciones del hombre. Tenemos también la educación facilita la creación de hábitos intelectuales.
educar es forma y la responsabilidad total. Yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Si mientras uno agarra ese hábito, se va a volver más culto, más intelectual, y es muy importante, ¿no? Y eso siempre debemos tomarlo como ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la educación romana, ¿no? Romana era un mecanismo vinculado a los praticios, ¿no? Como dice, y que, y que planeaba a sus hijos una educación modo griego en primera enseñanza, tutor, responsable era de enseñar al niño a leer y de su educación hasta la pubertad, ¿no? Creo que es un factor muy importante. Bueno, y dice que acá tenía un factor muy importante que era en la antigua Roma, era que los hijos de las clases altas eran destinadas a aprender una carrera política y administrar sus bienes, ¿no? También eran las damas nobles también, que debían preocuparse de su familia, incluso de muchos hombres y mujeres, ¿no? Y una acción humilde de todos los que necesitaban, ¿no? Y yo creo que también acá vemos que cómo era la educación en ese tiempos. Dice que fueron los tres grados clásicos de enseñanza. Tenemos el elemental, el medio y el superior, ¿no? Pero mayormente en la educación romana ellos lo más importante eran que los que tenían que estudiar más en ese tiempo eran los de la clase alta, ¿no? Y siempre ellos debían estar preparados para eso, ¿no? Porque ellos algún momento iban a coger unos cargos muy importantes, y entonces a ellos se les daba la facilidad de aprender, de que estudien, porque les va a servir mucho. También nos habla que a las damas nobles, ¿no? Que se ocupaban también, dice, de algunos bienes. También dice que se daba también a la clase baja, de repente a lo que eran cargos de una familia. Y creo que también la educación romana nos ha dejado una enseñanza muy buena, ¿no? Porque hemos aprendido cosas buenas de este tema, ¿no? Y cómo nos va a servir y cómo nos sirve hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues es el encargado de dar su primera enseñanza, ser el nutritor, ¿no? Al cual enseñaba a los niños hasta la pubertad, ¿no? Creo que es como, en ese tiempo me imagino que ha de ser como un docente que ahorita tiene como era que nos enseña, ¿no? Así en ese tiempo existía, ¿no? Y bueno, y este tema muy interesante, ¿no, profesora? Porque siempre cada país o cada lugar donde se ha dado esto nos enseña un gran legado sobre la educación, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la educación en la Edad Media, ¿no? La educación en la Edad Media, como sabíamos, se impartían, dice, inicialmente en las escuelas monastéricas, ¿no? También se centró en el crecimiento de aquellos que se iban a formar parte del clero, ¿no? Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban más vinculados a la iglesia, aprendían nociones litúrgicas y oraciones y la Biblia. Bueno, yo creo que en ese tiempo la educación media, mayormente los que más se facilitaban, creo que eran los que iban a estudiar, dice, para cleros, ¿no? Y bueno, ellos enseñaban cuando de repente daban su liturgia, daban oraciones, y siempre tenían que aprender eso, porque tenían que aprender a leer, a escribir bien, porque la Iglesia Católica en ese tiempo reinaba más, ¿no? Y ellos eran los más beneficiados en esta educación. Y los principales lugares de estudios fueron, dice, como podemos ver, las escuelas monacales, las palatinas. Las primeras estaban situadas en los monasterios. Ellos preparaban a los alumnos para la vida religiosa. Por otra parte, los nobles eran educados por nodrizas y sirvientes. Y también acá, no, creo que esta parte no estoy de acuerdo, ¿no? Que digan que los nobles eran educados por los nodrizas o los sirvientes, ¿no? Creo que ellos tenían un poco más de facilidad, no les daban más la posibilidad, ¿no? Ellos eran los que tenían todo lo de ganar en ese tiempo, ¿no? También dice, en ese tiempo en la Edad Media buscaban la perfección de lo divino a través del espíritu. Todo aprendizaje giraba en torno a la Biblia, el magisterio de Cristo. Ya ves, como lo puedo decir, que en ese tiempo todo esto se basaba en la Biblia, ¿no? Si ellos cumplían lo que decía la Biblia, lo que decía en la Biblia, siempre tendrán un espíritu más libre, más con un aprendizaje más avanzado, y que la Biblia en ese tiempo era un factor muy importante.
Bueno, profesor, en conclusión yo creo que estos temas debemos ponerlo en práctica cada día y que nos va a servir a nosotros, ¿no? Y no debemos ser haraganes, debemos leer, muchas veces no lo hacemos. Pero bueno, pues ahora es lo que yo he aprendido. Creo que en algunas partes no entiendo mucho, pero me falta y debo ponerlo en práctica. Y espero que me comprenda. Si algunas cosas me he equivocado, quizás no me entiende. Y muchas gracias, profesora. Que tenga un bonito día.